Bien, ¿alguna pregunta sobre el tema que hemos abordado? Alberta, ¿dónde está usted? Alberta, ¿dónde está? Leisa, no estaba llegando a mi casa, disculpar, pero no tengo ninguna pregunta. Ya. Entonces, continuamos. Vamos a ver que para la evaluación del personal calificado, en primera instancia, tenemos que levantar una encuesta del personal que actualmente está trabajando o prestando funciones o prestando servicios en empresas públicas y en empresas privadas. Si son en empresas públicas, por ejemplo, pueden ser a los funcionarios de la Dirección Municipal de Turismo o pueden ser de la Secretaría Departamental de Turismo de la Gobernación. O si el plan es nacional, a los funcionarios públicos que están trabajando en el Viceministerio de Turismo, ¿no? Y en el sector privado serán a los hoteleros, a los gastrónomos, también a los agentes de viajes, a los operadores de turismo, es decir, todos aquellos que realizan prestación de servicios turísticos, ¿no? Entonces tenemos que elaborar encuestas. Ahora, lógicamente que muchas veces es difícil y ha llevado estadística, ¿no? Sí, dice. Ya. Entonces, ¿qué se llama cuando, es decir, qué se llama la técnica que se utiliza cuando se indaga, se averigua o se pregunta a todo el universo de personas? Por ejemplo, queremos nosotros tener información cómo se están desempeñando en este momento todo el personal que trabaja en los hoteles del municipio del Cercado Cochabamba. A todos. Entonces, esa es una muestra de un universo finito. ¿Cuál es la denominación que llevamos cuando vamos a encuestar a la totalidad de ese universo? ¿No serían los gráficos, dice? No, esa es la interpretación. Esa es... Jonathan, ¿me ha hablado? No, Benjamín. Benja. Ya, no. ¿Cómo interpretamos nosotros los datos? Es de manera cualitativa o cuantitativa en gráficos. Pero en este caso sí, nosotros vamos a ir a encuestar a toda esa población, que en este caso nuestra población objeto van a ser todos los empleados que trabajan en los hoteles del Cercado de Cochabamba. Todos, sean mucamas, sean botones, sean camareras, recepcionistas, sea el gerente, a todos. ¿Qué llamamos a ese universo? ¿Cuál es la denominación que se da? Cuando el 100% de ese universo, de esa población, va a ser encuestada. ¿Cómo llamamos? Pame. Dice, no me acuerdo, estoy buscando mis apuntes. Dios mío. Censo, pues.
Es el censo. Ese es un universo y la técnica va a ser un censo, porque es al 100% de la población o del universo, población o universo que se va a encuestar. Es el censo. Como por ejemplo, cuando nosotros nos hacen el censo de vivienda y todo eso cada 5, cada 10 años. A toda la población de Bolivia van a ir a consultar censo, porque es el 100% de ese universo. Pero resulta de que el censo es muy caro, tener el parecer de todos ellos. Entonces, ¿qué técnica utilizamos para cuando requerimos tener una parte de esa población? ¿Qué llamamos? La muestra, ¿eso? Exactamente. Entonces, en ese caso serán la teoría del muestreo. Aquí está la teoría del muestreo. Si no va a ser el 100% de ese universo, que sería el censo, entonces vamos a tener que aplicar para poder tener información cualitativa y cuantitativa y, como decía Benjamín, interpretar en cuadros estadísticos. ¿Ya? Entonces tenemos que establecer que va a ser una muestra aleatoria simple. Y hay diferentes fórmulas, ¿no ve? Entonces, si el universo son de 5,000 personas, como no voy a encuestar a las 5,000 para que sea un censo, voy a aplicar una teoría de una muestra, ¿no? Entonces, ustedes ya saben aplicar esas teorías de las muestras, y yo les recomiendo leer a Malhotra. ¿No han leído a Malhotra? El libro está ahora está también la penúltima de las ediciones está gratis en el internet. El autor se llama Malhotra. Y el libro se llama Teoría del Muestreo. Bájenlo y lean porque es hermoso. Y ahí Conchuis nos enseña. Nos enseña a detalle la teoría del muestreo para muestras aleatorias simples, muestras aleatorias complejas, etc. Entonces tenemos que aplicar una fórmula. Y en esa fórmula, entonces, va a depender, en este caso, el porcentaje de veracidad, etcétera. Y seguramente que si nuestro universo era de 5,000 personas, pero aplicando una muestra, una teoría de una muestra, seguramente que vamos a encuestar a 300 personas, por ejemplo, o 255 personas. El resultado que nos den esas 255 personas, su criterio, hemos analizado, hemos interpretado en tortas, en gráficos, etcétera. El parecer y el criterio de estas 255 personas es representativa a las 5,000 de nuestro universo. Entonces, tenemos que levantar una encuesta al personal actual que están prestando funciones en la actividad turística. Ahora, ¿cómo levantamos nosotros esta información? ¿Cuál es la herramienta para levantar la encuesta? ¿Con qué herramienta levantamos esa información? Pame. No entiendo su pregunta. ¿A qué se refiere con herramienta para levantar? ¿Con cuál será No el entendí. instrumento para recoger la información? La encuesta. Ya, pero la encuesta es general. Será un formulario de encuesta. Entonces, la herramienta es
un formulario de encuesta. Este formulario de encuesta debe incluir, dice la teoría, la clasificación de puestos. Es decir, una pregunta tendrá que ser, ¿en qué puesto está trabajando o laborando actualmente? También deberá establecer el número de empleados. También deberá incorporar datos generales, que en este caso será edad, sexo, nivel de educación. Entonces, aquí lo que se utiliza en esa boleta de encuestas, ¿no? Como herramienta, entonces pueden ser preguntas abiertas, pueden ser preguntas cesadas o pueden ser preguntas mixtas. Una pregunta será cesada cuando se dice edad. Y nosotros les ponemos rangos. De 15 a 20 años. Entonces, aquí está uno. De 16 a 25 años. Otra opción. De 26 a 35 años. Otra opción. De 36 a 45 años. Otra opción. O pueden ser mayores a 46 años. Entonces, esta es una pregunta cerrada. Si la persona que está siendo encuestada tiene 20 años, entonces, en ese caso, va a marcar acá. Porque ahí se le pone una sola opción. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con otro dato general que será sexo. Será varón o mujer. O generalmente utilizan más hombre. Entonces, sexo. Perdón, masculino. Ese es el término exacto. Masculino o puede ser femenino. Entonces, estas son preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son muchísimo más fáciles de poder interpretarlas. Entonces, si es femenino, pondrá una X. Benjamín, ¿qué programa informático se utiliza para poder tabular la información? No sabría decirle, Liz. Pucha, Dios mío, ¿cómo? Pues ya están en sexto semestre. Ya están acabando la carrera. Pame. Dice, ¿se puede usar el Excel? Ya, una herramienta puede ser el Excel y hay un programa que es el SPS. Hay el SPS estudiante, el intermedio y el profesional, que ustedes lo bajan gratuitamente del internet, el estudiante. Y si para no tener problemas van por San Simón, ¿qué calle es esta? La Jordán y Oquendo, y en 5 pesitos van a comprar el CD.
Yo no sé cómo piensan ustedes ejercer la profesión a futuro si no saben, no tienen idea de estas cosas. No sé. No sé cómo lo van a hacer realmente. Estoy preocupadísimo. Totalmente preocupado estoy. No sé. Son La cosas. mayor parte, pero de que hemos avanzado de estadística, dice, hemos pasado con puro Excel, ningún programa aparte. Ya, pero Al menos mi grupo. claro, Programa. pero tienen que ustedes motivarse. No esperen de que la universidad ni los docentes les den. Para eso hay cualquier cantidad de información. Cualquier cantidad de información hay en el Internet. Uno tiene que empezarse a motivar, no solamente lo que le dan las docentes, tiene que averiguar, buscar, indagar, buscar también su autoformación, porque la universidad no les da todo. Tendrían que estar 15 años en la universidad para que se les dé por lo menos un 60% y con el avance científico tecnológico peor todavía, tendría que estar 30 años. Entonces uno tiene que saber gestionarse pues sus procesos de aprendizaje, sus contenidos, uno tiene que preocuparse, motivarse, averiguar, agarran, bajan los tutoriales, ni siquiera se pagan, son gratuitos, un video tutorial, y en tutoriales hay todo, pero todo, de todo encuentran. Entonces, hay que ponerse un poquito también el interés, no es así nomás. No es así nomás. Tienen que motivarse. Ya en el próximo año ustedes están haciendo séptimo semestre, tienen que llevar proyectos. Elaboración y preparación de proyectos. Entonces, si no saben manejar, no saben lo que es la estadística, no saben manejar muestras, no saben manejar fórmulas, yo no sé cómo van a hacer, van a elaborar los proyectos. Si una parte justamente de los proyectos es la investigación de mercados. Entonces, tienen nomás que empezar ustedes a preocuparse seriamente en su futura, en su formación profesional. Porque si no, uno sufre mucho. Por eso es estudiante, profesión, ocupación. ¿Qué es su hijito? Estudiante. Características, estudie. Tiene que estudiar. Esa es su profesión actualmente, su ocupación. Estudiar. Porque después no hay tiempo para estudiar, porque después el demás tiempo es para trabajar. Entonces, tienen que motivarse muy a la ley. Están tomando ustedes sus estudios. Muy relajada está la situación, extremadamente relajada. Y no es así. Aquí nosotros los docentes desganitándonos para enseñarles y la otra está en la calle caminando, la otra dejan el celular o de que están presentes y ya están en otro lado, están viendo televisión en vez de estar escuchando las clases o finalmente no ingresan a clases. Imagínense, tengo 10 que están participando en clases de 59 estudiantes inscritos. Y después echan la culpa a los docentes, ¿no? No me ha enseñado, no me ha dicho. No, no hay tal cosa. Ya, entonces tenemos dentro de esas boletas de encuestas, hay que ver el nivel de educación, identificar características y necesidades, es decir, qué necesidades tiene en este caso la empresa, ¿no? Es decir, cuál es el perfil idóneo, el perfil de desempeño que requiere la empresa. Por ahí necesita que los recepcionistas tengan un idioma, el idioma extranjero en el inglés, no básico, sino intermedio, porque tienen muchos huéspedes gringos que hablan inglés. Entonces los recepcionistas tienen que saber hablar inglés, o por lo menos hacerse entender en inglés y entender el inglés de sus clientes, ¿no? Luego ver la rotación, es decir, ¿hay rotación o no hay rotación en los puestos laborales? Por ejemplo, puede que
uno está formado como guía, ya, es un guía de sitio, pero a la vez también es chofer. Entonces, un tipo puede trabajar como chofer de transporte turístico y otro tiempo trabaja como guía. O si es cajero, perdón, si es recepcionista, entonces puede trabajar como recepcionista en el hotel y después puede trabajar como cajero. Es decir, ¿hay rotación del personal o no hay rotación? Luego vemos los turnos. En hospedaje, por ejemplo, hay 3 turnos en recepción. 3 turnos de 8 horas. El primer turno es de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El segundo de 3 a 11. Y el nocturno, que es el auditor nocturno, de 11 a 7 de la mañana. Y el auditor nocturno es quien cierra la caja. Entonces, hay que ver cómo están esas rotaciones. Y las competencias. Es decir, ¿ese personal sabrá hacer su trabajo? ¿Será competente haciendo su trabajo o lo hace mal su trabajo? Por ahí al cajero nunca le cuadra su caja, siempre le falta dinero, le sobra dinero. Al almacenero nunca está, su inventario no está al día. Cuando van a hacerle, a ver su inventario, ¿cómo están? Tu inventario del almacén es de blancos, por ejemplo, en el hotel. Todo lo que es ropa de cama y todo eso. Hay que dar de baja a aquellos que están llamados, un poco deteriorados. Muéstrame el inventario. ¿Cuántos has identificado que tienes? En este caso será la gobernanta, ¿no? La responsable de aquello. ¿Cuántos hay que hay que dar de baja? Uy, no, recién voy a recontar, recién voy a ver. Pero ¿cuándo va a haber? Eso tiene que estar al día. No. Esa persona no sirve, voy a contratar otra, dicen los empresarios, lógicamente. Es decir, por eso hay que ver si el personal es competente o no es competente en sus funciones. La encuesta debe incorporar índices de ocupación hotelera. Es decir, también hay que levantar encuestas a los establecimientos de hospedaje como establecimientos de hospedaje. Es decir, ¿cuántas habitaciones tiene? Tantas. Ahí va a ser encuestas abiertas. ¿Cuántos empleados tiene? Tantos nos pondrán. Otra pregunta. Estos empleados, el número de estos empleados, ¿cómo están divididos por departamento? Entonces, ahí ve tanto. Hospedaje, pondrán tanto acá. Administración, tanto. Porque hay una técnica, ¿no? En el organigrama, en la organización de un hotel que llamamos la departamentalización. Entonces diremos, ¿cuál es su índice de ocupación? Y responderán el índice de ocupación anual, tomando en cuenta temporada alta y temporada baja, es del 30%. Significa que este hotel, pongamos un hotel, tiene su índice de ocupación el 30%. Y tiene 100 camas. Eso significa que tiene una capacidad ociosa de ¿cuánto? ¿Cuánto es su capacidad ociosa? Anaí. Dice. ¿Cuál será su capacidad ociosa? Tiene un índice de ocupación del 30%. Este hotel tiene 100 camas. ¿Cuál es su índice de capacidad ociosa?
Un 70%. Exactamente, gracias. Entonces, su capacidad ociosa es del 70%. Imagínense, solamente el 30%. Hay 70 camas que son ociosas, que no se las ocupan. Entonces, algo está pasando. Y, por ejemplo, dentro de la hotelería, en el cercado de Cochabamba, entre hoteles, hablamos de 1 estrella a 5 estrellas, generalmente, antes de la pandemia estamos hablando, antes de la pandemia, la capacidad de, en este caso, el índice de ocupación estaba entre 25 y 35% anual. Entonces, siempre ha existido una capacidad ociosa de 65 o 70%. Siempre ha sido el comportamiento en Cochabamba así, en el cercado. En cambio, en Santa Cruz no. En Santa Cruz generalmente tienen un índice de ocupación antes de la pandemia entre 40 y 45%. En hoteles, no estamos hablando de hostales, hoteles de 1 a 5 estrellas. Y lo mismo en La Paz. Sucre, por ejemplo, también tenía un índice por lo menos en 42, 48% anual. Y en Sucre era principalmente por turistas nacionales y turistas extranjeros, la ocupación de las habitaciones. Entonces, esa información es fundamental. Número de empleados por habitación, es decir, trabajamos nosotros con índices. Se dice, a ver, ¿cuántos empleados en total tiene el hotel? Ya, pongamos que tenga 30. Desde el gerente hasta el bellboy. 30. Y el hotel tiene 200 habitaciones. En ese caso, ¿cuánto será el número de o el índice de empleados por habitación? Anaí. Pame. Dice, ¿Cuánto es el índice? ah, ve- contando con los 30 completos, ¿verdad? No, queremos en este caso, aquí nos está preguntando, número de empleados por habitación. Asumimos que tenemos que el hotel tiene 30 empleados, desde el gerente hasta el bellboy, hasta el botones. Y tiene 200 habitaciones el hotel. Entonces, ¿cuántos habitaciones por empleado? El índice de laboral de empleados por habitación. ¿Cuánto es? 6, dice. 6 por habitación. 6.6 por habitación. 6.2. Es decir, 6.6 habitaciones, 6.6 por trabajador o por empleado. Entonces, aquí también hay estándares que se maneja a nivel internacional, dependiendo de la categoría del hotel. A mayor estrellas, a mayor número de estrellas en los hoteles, es mayor el número de empleados por habitación. Entonces, hay estándares. Otra información que necesitamos, tiempos de labores.
Es decir, ¿qué tiempo de labores desarrollan los empleados? Por lo general, según la ley en Bolivia, es 8 horas al día. ¿Verdad? La jornada laboral en Bolivia son de 8 horas. Pero en la hotelería es pues de lunes a lunes. No es como cualquier otra empresa que el sábado en la tarde cierra sus puertas, el domingo cierra sus puertas y el lunes vuelve a abrir. No, en la hotelería 24 horas los 364 días del año. Entonces, hay que ver en este caso tiempos de labores. Por ejemplo, hay una norma en Bolivia que maneja la Oficina del Trabajo y lógicamente el Ministerio de Trabajo desde La Paz para los guardias de seguridad. Las horas de trabajo no son 8 como para el resto, sino se pueden extender hasta 12 horas por el mismo salario. Por ejemplo, el horario nocturno, según la Ley General del Trabajo, se debe pagar más que el horario nocturno. Eso significa de que el recepcionista de la noche, que lo llamamos el auditor nocturno, si su sueldo son 3,000 bolivianos del recepcionista diurno, entonces seguramente que el nocturno tiene que ganar 4,000, porque la ley establece que el trabajo nocturno debe ser más remunerado. Otro elemento, tiempo de desplazamiento de guías. Es decir, ¿cuántas horas al día trabaja el guía? Todos son términos medios, ¿no? Estamos utilizando y se utilizan términos medios. Y para eso se utiliza una media aritmética, nada más, como fórmula. Entonces, tiempo de los guías. Entonces, ¿cuántas horas trabaja el guía? ¿Cuántos días a la semana trabajan los guías? Estas cifras y estos datos nos sirven también para las proyecciones. Además, esta encuesta debe identificar el tipo de capacitación que desarrollan las empresas con sus empleados. Por ejemplo, los hoteles. Los hoteles, ¿cada qué tiempo capacitan? Es decir, actualiza a su personal. ¿Una vez al año? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 2 años? ¿Cada 5 años? ¿O nunca? Entonces, eso se tiene que identificar. Luego, la formación patrocinada por el gobierno. En este caso puede ser por el viceministerio, puede ser por la Secretaría de la Gobernación, la Secretaría de Turismo de la Gobernación, puede ser la Dirección Municipal de Turismo, es decir, como ente estatal del turismo, capacita a la gente. ¿Quién capacitará a los guías? ¿Las agencias de viajes, los operadores de turismo o el gobierno? Hay que identificar eso. Ahora, ¿cuántas instituciones de educación existen en el campo del turismo de la hotelería? Ahí vemos universidades, si tienen las carreras como la UNICEN ADT, si hay institutos tecnológicos, si hay escuelas de formación, etc. Hay que levantar también esa información con otra encuesta. Si ustedes se dan cuenta, son varias encuestas que se tienen que levantar a diferentes universos de trabajadores. Unos serán para la hotelería, otros serán para la operación receptiva, para los operadores de turismo, otros serán para los establecimientos de hospedaje, para los hoteles, otros serán a las instituciones estatales de turismo. Son varios tipos de encuestas que hay que levantar. Con los resultados de las encuestas se puede evaluar el empleo actual que genera el turismo, es decir, ¿cuántos empleos genera el turismo, por ejemplo, en el cercado de Cochabamba? No sabemos.
A nadie le ha interesado levantar una información de esa índole. Ni siquiera, mire, el número de empleados, que eso la Secretaría Departamental de Turismo y el Viceministerio deberían tener al día esa información. Y ellos deberían pedir constantemente esa información a los establecimientos de hospedaje, ¿no? Y evaluar el empleo actual por número y tipo de actividades. Una actividad puede ser guías de turismo, otra actividad puede ser hoteleros, dentro de los hoteleros pueden ser cocineros, pueden ser comises, pueden ser chefs, pueden ser recepcionistas, pueden ser bellboys, pueden ser administrativos, en este caso contadores, pueden ser responsables de eventos, pueden ser los comercializadores de los servicios del establecimiento, etc. Y asimismo, esta información también debe mostrarnos los problemas que se tienen. Es decir, no es solamente con el resultado, ¿no? Con el resultado numérico. Es decir, tal número, sino también los problemas que se tienen. Un problema seguramente puede ser falta de capacitación, puede ser falta de motivación para desarrollar las labores o personal no calificado, mucha rotación del personal, se van, vienen otros nuevos, se van, vienen otros nuevos. Entonces, ese es el momento en que nosotros vamos a tener un panorama muy amplio sobre cómo está funcionando el personal que presta servicios en las empresas privadas y en las instituciones públicas de turismo o dedicadas a la actividad turística. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, Lizeth. Sí. Benjamín, ¿está claro todo? Sí, Lizeth, por mi parte sí está claro. Perfecto. ¿Cuándo tienen el examen ustedes? ¿El martes? El martes. Ya, entonces voy a subir el examen y también por favor vayan preparando sus tareas que ya saben que son los mapas conceptuales. ¿De acuerdo? Está bien, Lizeth. Perfecto, que les vaya bien. Estudien, lean. Por Dios, lean, estudien. Y tienen que estudiar todo. Tienen que saber de todo un poquito ustedes. Ya, hasta luego. Hasta luego, Lizeth. Hasta luego.